Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Perspectivas del Poder. Yo soy Carla Chumacero y este espacio, este podcast, es creado para mostrar las diferentes perspectivas, las diferentes voces que hay aquí en nuestro estado. Y es un espacio presentado por la revista AMA y realizado por BAT Studio. Así es que aquí les damos la bienvenida. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un invitadazo de lujo. Nos da muchísimo gusto presentar y recibir aquí en BAT Studio a Luis Pérez Díaz, Luisito, como ya es conocido. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Hola Carla, pues no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer volvernos a encontrar después de muchos años y justamente el compartir con todo el auditorio. No, hombre, la verdad es que estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros porque ya te hiciste famoso en las redes sociales. O sea, yo te veo en las redes sociales, en tus redes estás haciendo algo muy creativo, pero es por un fin específico. Háblanos de ti. Antes de hablar de por qué estás en las redes sociales tan presente, háblanos de ti, de quién es Luis, de quién es Luisito, cómo te presentarías para la gente. Bueno, pues en realidad soy un soñador y entre muchas facetas que tiene, pues justamente ahora estoy desenvolviéndome en temas políticos. Y de alguna manera eso ha encauzado el que tenga yo mayor actividad en redes sociales. Sin embargo, fíjate que siempre he sido alguien que ha compartido mucho el día a día en las redes sociales. ¿Te gustan las redes? Sí, me gustan las redes, además. pero sí también creo que es como un cuchillo de doble filo. Sí, totalmente. Porque de alguna manera también te pones como expuesto y pones expuesta tu vida y tu contexto. Y la gente también puede malinterpretar el tema de las redes sociales pensando que lo que ven en redes es como que la única ventana, cuando en realidad yo creo que todos tenemos pues en un día pues diferentes perspectivas y obviamente pues tú no vas a compartir lo negativo o cuando estés triste o cuando estés pasando por un momento complicado. O sea, compartes pues, las cuestiones positivas y lo que tú quieres comunicar. Entonces yo creo que también todas las personas tenemos que ser bastante críticos e inteligentes y no pensar que lo que presentan las redes sociales pues, es como una realidad. Es lo que vives todos los días. O es lo único, ¿no? Es lo único que puede existir. Y justamente que las redes sociales es una herramienta que utiliza pues ya cualquier persona, no solamente las figuras públicas, sino cualquier ser humano para transmitir un mensaje, ¿no? Claro. Sea cual sea, y entonces ahora las redes sociales pues te dan esa cercanía con personas que tal vez pues, no tenías como que el contacto directo. Yo creo que ahora las redes sociales están jugando un papel fundamental en todo, desde los servicios profesionales de una persona, si eres emprendedor y vas a lanzar un producto o una empresa, una iniciativa, o también pues, el compartir el día a día y que pueda ser como hasta un foco para atraer las miradas. ¿Quién es Luis? Bueno, soy originario de Apizaco. Tengo 38 años, soy de profesión comunicólogo, tengo una especialidad de marketing político por la Universidad de Santiago de Compostela en España y aunque he trabajado en diferentes sectores, pues realmente mi experiencia más vasta es en el servicio público. Trabajé en gobierno del estado durante 12 años. Ahí nos conocimos. Ahí fue donde nos conocimos, primero en Corazit. En Corazit. Estuvimos en un programa que se llamaba Al Descubierto, ¿te acuerdas? Al Descubierto, que también era como de entrevista y polémica un poco, ¿no? Sí, de debate. De debate, tú eras el productor. Ajá. No, y fue un lujo trabajar contigo. La verdad fue una muy bonita experiencia y en medios de comunicación, aparte de Corazit, estuve en Puebla en SICOM, trabajando, haciendo una producción cultural. Y estuve también en una radio zapatista en Chiapas y en una casa... ¿Sí? ¿Viviste allá? Viví allá medio año en Chiapas. ¿Tiempo? Sí, fue... ¿Por qué te fuiste a Chiapas si tú siempre has estado aquí? Mira, lo que pasa que cuando yo regresé de España, llegué como con una perspectiva
muy socialista, social. Con un compromiso también como hacia la comunidad, y pues también con la inmadurez de la edad pensaba que tenía yo que estar en los lugares donde se estaban gestando justamente pues todos estos cambios y estos movimientos sociales. Y pues Chiapas y Oaxaca eran referentes, eran Guerrero, Oaxaca y Chiapas eran los focos. Sí. Entonces busqué la alternativa. Yo estudié en una universidad jesuita, que es la Iberoamericana, y que tiene justamente también como una visión muy social, muy humanista. Y mi coordinadora de carrera era periodista de La Jornada. Entonces, a través de ellos se hace este vínculo para que yo pueda ir a una radio comunitaria con tintes zapatistas, y me voy a colaborar ahí con muchas organizaciones sociales que veían diferentes temas. También había una casa productora que se encargaba de hacer videos de protesta. Hicieron uno muy famoso que era Rompiendo el Cerco, que fue lo de Atenco en la Ciudad de México, exactamente cuando sucedió lo de Peña Nieto y todo eso. Ajá. Y trabajé con ¿Y cómo te fue allá? Porque estar allá en donde se está gestando, como dices, y convivir, ¿no?, con este ambiente de contraposición a lo que se estaba haciendo en el gobierno, ¿cómo te fue? La verdad fue una experiencia muy enriquecedora, porque te saca de tu zona de confort y también te sitúa en otras realidades. Tienes otra visión. Exactamente, que a pesar de que somos parte de un mismo país, pero sí son contextos completamente distintos. O sea, es como si fuera de otro lado. Sí, y empiezas a entender realmente otras realidades y te hace madurar. Y justamente en esto también me hizo darme cuenta que había mucho trabajo que hacer en Tlaxcala, y que no era necesario el poder contribuir a estas causas estando allá. Exactamente, estando fuera de mi estado, y también estando en contra del gobierno. Perdón, muchas veces en lo que tú estás en contra, de alguna manera lo empiezas a reproducir. Es como cuando te dicen que lo que te choca, te checa. Así es. Y eso también me hizo darme cuenta justamente de estas organizaciones y de estos colectivos, que no digo que todos sean malos, pero que en alguna manera como que reproducían eso mismo de lo que se estaban quejando en contra del gobierno. Entonces, aquí en Tlaxcala se me dio una oportunidad laboral, me regreso y también empiezo a contribuir desde organizaciones y también haciendo trabajo social. ¿Dónde estabas trabajando? ¿Dónde regresaste a trabajar? Regresé a trabajar. Cuando regresé a Tlaxcala es cuando vengo a Corazit. Ah, y entraste. Y después estuviste poco tiempo, ¿cierto? Sí, estuve un año en Corazit. También hice diseño de vestuario en una casa productora. Ah, pues te gusta mucho también, me gusta mucho el tema de la moda. Te vistes muy padre. Pues mira, yo creo que la manera de vestir es una forma de comunicar, de transmitir. Y yo he tratado de transmitir con mi forma de vestir. Siempre ha sido una característica muy tuya, o sea, el ser original, y en tu forma de vestir estás hablando. O sea, siempre, yo desde que te conozco, siempre ha sido, y siempre es como Luisito, o sea, Luis, ¿qué se va a poner? O sea, era, ¿cómo va a combinar, no? O sea, ahora que nueva ropa se ve, mi papá me decía, Luis, es que tú no te vistes, tú te disfrazas. Pero más allá de eso, creo que es una manera como de romper hablar, paradigmas, de hablar, de decir que ahora ya estas nuevas generaciones ya lo tienen y lo procesan de diferente manera. Es otro chip. Antes era muy diferente. En eso el que la ropa ya no tiene género, sino que en realidad pues cualquier ser humano se puede poner una falda, una blusa, unas zapatillas y ir rompiendo con esto. Obviamente, pues todavía aquí en México y en Tlaxcala estamos en pañales y es difícil. Pero he tratado de ser irreverente y rebelde con mi forma de vestir, y eso ha sido también un sello característico. Entonces, he tratado de que mis áreas de oportunidad
después se vuelvan mis fortalezas, ¿no? Que de estos recovejos en los cuales podía yo ser vulnerable y atacado, pues convertirlos en seguridades y en fortalezas. Entonces, después de trabajar también en el tema de la moda, me incorporo al servicio público, que es donde te digo que llevo mucho más expertise, y ahí estuve 12 años casi en el Sistema Estatal de Promoción del Empleo, en Tlaxcala, lo que ahora es la Secretaría del Trabajo. Que también tiene mucho que ver con el contacto de ayuda a comunidades. Sí, sí, la verdad caí como que en una institución muy noble, que estaba enfocado en educación para adultos, que en el tema del ICATLAX, de las certificaciones y de las especializaciones, pero también se vinculaba a las personas buscadores de empleo al Servicio Nacional, también tenían una dirección de pueblos indígenas y de 100 comunidades. Entonces, era mucha labor social, efectivamente, y tuve la fortuna de estar en diferentes áreas, entonces también nunca fue como decir, ay, pues ya llevo muchos años haciendo lo mismo y que se vuelve algo rutinario y que da flojera, sino que fue algo dinámico porque estuve con diferentes responsabilidades, encargándome de diferentes cosas, y eso hizo que como que siempre estuviera yo como a la vanguardia, activo, tuve la oportunidad de ir a las cárceles a hacerles sus evaluaciones para sus habilidades ocupacionales. Wow, y entonces también eso estuvo súper enriquecedor porque platicaba yo con los internos, me contaban sus historias y era algo muy parecido a lo que yo hacía, por ejemplo, también en Chiapas, porque me mandaban a cubrir a los presos políticos y entonces... o sea, era el contacto con estas realidades y el darte cuenta que la línea es tan delgada y decía un director de un centro de reinserción social, es más probable que algún ciudadano llegue a pisar la cárcel por algo circunstancial o por cualquier motivo a que alguien llegue a estudiar una maestría o un doctorado. O sea, tienes más posibilidades de llegar a pisar un lugar como estos por algo circunstancial a que estudiar una maestría o un doctorado. Wow, y te pones a pensar, y sí, porque totalmente puedes llegar que estés con una persona menos indicada en un lugar, en el lugar, en la hora, en el momento, y te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida, totalmente de acuerdo. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Porque, bueno, pues obviamente nos interesa mucho platicar de tu actualidad, de la actualidad de Luisito y a qué estás representando y qué son estas aspiraciones que tienes ahorita. Platícanos. Pues mira, cuando salgo de trabajar en gobierno, la verdad también necesitaba yo como un respiro, redireccionar y recapitular como el sentido de mi vida. Y a mí me gusta mucho viajar, son una de mis grandes pasiones y de las grandes fortunas que me ha dado la vida. Y hice un viaje que se llama el Camino de Santiago. Este camino lo puedes hacer como algo deportivo, pero también lo puedes hacer desde algo religioso o espiritual. Y te conectas porque caminas por lo menos una semana. Y ¿En dónde? Es en Galicia. Es en Galicia. Este camino fue iniciado entre Francia y España que hizo un rey en la Edad Media para llegar a conocer los restos de Santiago Apóstol. Entonces se hizo como una tradición y ahora es el tercer lugar más visitado del tema religioso. Mira. Y entonces tú querías Yo quería hacer este viaje. Y que muchas veces pues por cuestiones de tiempo, que sí nos daban vacaciones, pero pues luego no te da tiempo de pues poder como vas hacer y regresas y hacer todavía una peregrinación. Y toda la peregrinación en una semana y media, no, ya que brincas el charco, pues te tienes que quedar más tiempo. Entonces cuando hago este camino, me doy cuenta que hay muchas partes que no conocía de mí, ¿no? Y que tenía yo pues que darme esa oportunidad de poder aportar algo como a la sociedad y que pues lo poco mucho que he ido recapitulando y que he ido almacenando en mi experiencia de vida, pues poderla compartir y poder hacer algo por la humanidad, por mi comunidad, por mi sociedad, por el municipio en el que pertenezco.
Y entonces ahí se despierta como esta iniciativa de poder hacer algo que trascienda, ¿no? O sea, no solamente un proyecto personal, sino un proyecto que pueda conectar y comunicar con más personas. Y yo considero que los tiempos de Dios son perfectos y que no existen casualidades, sino que existen idiosincrasias. Y entonces tuve la fortuna de reunirme con un ex compañero del servicio público que había sido secretario de gobierno, que es el profesor Ernesto Ordóñez, y él me invita a sumarme a las filas de un proyecto que, aunque no está nuevo, pero sí está renovado, que es Movimiento Ciudadano, y que es una plataforma que está teniendo mucha proyección a nivel nacional, que también ha hecho un muy buen trabajo de mercadotecnia, hay que decirlo, que se ha ido pues, posicionando y creciendo, pero que bueno, en lo local todavía es como una semillita que hay que estar abonando, regándole constantemente agua y atendiendo pues, para que crezca y dé futuros frutos. Y entonces tú decides que sí, pero ¿cómo es ese momento que decides? O sea, ¿te invitan? Me invita a participar en la diputación local, y de inicio le digo que sí. Después lo recapacito y le digo, ¿sabes qué? Siempre ya no me voy a aventar. Prefiero ver los toros desde la barrera. Y en ese lapso de tiempo, mi mamá tuvo una operación un poco compleja. Le pusieron 14 clavos en la columna. Y yo me ofrecí en poderla cuidar porque pues, tenía yo tiempo suficiente para hacerlo. Híjole, ajá, y claro. Entonces tuve mucho tiempo como de pensar y analizar. Dije, bueno, yo creo que las oportunidades no llegan 2 veces en la vida. Y si es algo que yo no busqué, sino que es algo que se me está dando de manera orgánica y que es algo que puede construir algo diferente y también crear un precedente y demostrar de la valía de los apizaquenses, de los tlaxcaltecas, de las personas de la comunidad, de también romper con ciertos estereotipos que pueden existir en torno a un miembro de la comunidad, porque la invitación que me hacen justamente es con las acciones afirmativas para que todos los partidos tienen que integrar a personas de la comunidad LGBTIQ+, a personas indígenas o personas con discapacidad. Entonces, en un inicio dije, bueno, es que yo me sentía que me estaban utilizando para cubrir con una cuota. O sea, tú de entrada como que dijiste, no, porque no es así, ¿no? Así no. Exactamente. Como para cubrir la cuota, dices. Ajá. Sin embargo, dije, bueno, pues si me van a utilizar, no? ¿Por qué yo también no puedo utilizar esta plataforma para visibilizar un proyecto incluyente y para hacer algo realmente sustantivo en mi municipio, que es Apizaco, y en Tlaxcala? Entonces me animo y pues empezar a picar piedra, porque Movimiento Ciudadano, al menos en Apizaco, pues no cuenta con una estructura política de la cual echar mano, como sí lo tiene, por ejemplo, pues estos grandes partidos como el PRI, PAN, Morena, que ya son marcas pues, constituidas, y que ya hay una estructura, unas bases que apoyan, ¿no? Que tal vez no les dan el peso para ganar ya de manera facilita, como pasó hace algunas elecciones, cuando estaba el presidente como figura en las boletas, pero que sigue pesando esa marca. Pues tan es así que en Apizaco más de 10, 15 personas quieren ser tanto presidentes como diputados a través de Morena, porque lo ven como una carta fuerte de presentación. Yo no, yo tengo que empezar a tocar puertas y corazones de los ciudadanos, de gente que sea apática a la política. Mira, el pastel de todas las personas que votan, realmente es un 25-30% los que realmente ejercen derecho de ir a votar. Y los partidos políticos se están peleando en guerra sucia ese 25%, pues porque son tal vez colonias o son grupos ya organizados
que ven el tema político como un negocio y que pues es un círculo vicioso claro. en el te apoyo, que me apoyas, exactamente te apoyo, me apoyas. entre que se aprovechan de Claro. los apoyos y también en el que los mismos gobernantes pues se aprovechan de estos Claro. grupos organizados y se está descuidando al otro 75% de la población que en realidad sí es algo cierto ahora que mucha voy gente tocando está puertas. dudosa, ¿no? Te has tocado. Sí, y que apática, ¿no? Que no le interesa, que no le interesa. van a hacer trampa, van a ganar los de siempre. Exactamente, esos comentarios son muy recurrentes, pero si seguimos con esta apatía es lo peor que nos puede pasar, porque seguimos haciendo justamente este caldo de cultivo de corrupción, de deshonestidad, de lo que se le llama que estás amaiceando al pueblo pues, darlo para de siempre, darlo de ¿no? siempre, Que el dinero, pues, el calentador solar, las despensas, despensitas. los 500 pesos el día del voto. Pero tú has hecho, Luis, algo bien interesante que lo vemos en tus redes sociales. Has empezado una campaña que queremos que nos platiques la respuesta de esta campaña porque es muy cercana a las personas y la respuesta de las personas, si ha sido fácil o no, responder a esta nueva forma en la que estás trabajando, el llegar, como dices, a los corazones de la gente, que muchas de esas personas son las que nos estás explicando, que no quieren saber nada de política, no quieren saber de políticos. ¿Cómo te han recibido y cómo te ha ido con esta campaña que has empezado? Y platícanos un poco de esa campaña que haces en redes. Mira, siempre he sido alguien muy sociable y entonces, de hecho, pues yo creo que fueron de las cualidades que vio el partido pues, para invitarme. He sido alguien que, pues, una figura pública dentro con muchos amigos dentro de un contexto social como es Apizaco y Tlaxcala. Entonces, la gente me identificaba, pero pues me identificaba como alguien de la moda o me identificaban como un servidor público, pero pues nunca se llegaron a pensar que yo tenía una aspiración política. Entonces, primero pues tenía yo que empezar a posicionar mi imagen y relacionarla con el partido que me estaba invitando. Después, justamente que estamos en este proceso de intercampaña, pues el objetivo es pues, posicionar al partido, el promocionar a los candidatos federales, como es el Senado, el diputado federal y el presidente de la República, porque Movimiento sí cuenta con una candidatura a la presidencia. Y pues va a llegar otro momento que ya está muy, muy cercano, muy próximo, en el cual pues yo ya sí podré hacer mis planteamientos políticos respecto a... O sea, hay tiempos. Hay tiempos, exactamente, a cuáles son las iniciativas o los puntos con los que yo voy a basar exactamente mi proyecto político. Ahorita, pues, básicamente es darme a conocer, el saber que no solamente hay dos opciones, que es el PRIAN ahora y Morena, sino que hay otra alternativa que no es otra, sino es la alternativa, es una alternativa de cambio, es una alternativa incluyente, honesta, plural, y fíjate que eso a mí me parece muy loable de Movimiento Ciudadano, el que nos den la oportunidad a personas comunes como tú y como yo, que podamos contribuir desde los espacios públicos a hacer una nueva realidad. Porque si te das cuenta en las boletas y en los últimos ejercicios de democracia que hemos tenido, siempre son los mismos apellidos, son las mismas familias, tal vez cambian nada más de generación, que ahora pues primero fue el abuelo, después fue el papá y ahora es el hijo. Y es muy difícil que hasta un simpatizante o un militante de un partido pues le den la oportunidad, porque ya todo está como armado, exactamente. Que yo también pensaba que esa aspiración iba a ser muy poco probable que algún día voltearan a verme y decir, pues es una persona candidateable. Entonces agradezco la oportunidad que se fijaran no solamente en mí, sino en personas comunes
que tengan experiencia, que tengan también los conocimientos, porque también es importante. Es importante tener las bases porque puedes tener muy buenas intenciones, pero si no tienes que sustente esas buenas intenciones, pues los resultados van a ser pues, mediocres, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo el exhorto que le hago a las personas que visito, con las que platico, con las que trato de entablar esta red, es que es como cuando tú vas a comprar un par de zapatos. No vas a comprar el primer par de zapatos que ves. Primero tiene que gustarte visualmente. Claro. Después te los tienes que probar, los tienes que conocer, los tienes que palpar. Y ya después tomes la mejor decisión para ti. Y que sea cual sea la decisión que tomes, pero la invitación es a que no seamos apáticos y que tomemos las riendas de la democracia, asumamos este compromiso social, este compromiso con nuestro estado, con nuestro municipio y que ejerzamos el derecho del voto. Y entonces, la ventaja que también tengo es que yo soy comunicólogo y tengo una especialidad de marketing político que en su momento nunca lo ejercí de manera laboral. O sea, como porque que igual mis decías, actividades, no lo voy a ocupar. Ajá, mis actividades del servicio público no eran enfocadas a eso, pero ahora pues ya lo puedo empezar a ejercer conmigo mismo. ¿Y qué tal? ¿No? ¿Cómo te ha ido? Yo creo que la respuesta de la gente ha sido bastante favorable, de mucha sorpresa el verme con una faceta nueva, diferente y naranja. Y ha habido reacciones, obviamente siempre hay reacciones de todo tipo, buenas y malas. Hay comentarios de que dicen que soy un ridículo porque me voy a las plazas y hice un reel de que si habías pasado por proceso de discriminación te pintaran. Pero mucha gente respondió, digo, respetamos a las personas que quizá te comentaron que no fue agradable, pero mucha gente reaccionó para bien. Sí, esa es a lo que voy. O sea, hay comentarios de todo, pero el mayor grosor ha sido en positivo, en arropar estas iniciativas, porque lo ven como algo cercano a la gente, alguien que no estoy construyendo un personaje para competir. Quienes me conocen de toda la vida, que son los apizaquenses, pues saben de qué familia provengo, que vengo de una familia de la cultura del esfuerzo. Mis papás han tenido una carnicería en el mercado Guadalupe durante toda la vida y que eso nos ha dado las oportunidades de vida de las cuales hemos tenido, como escuela, viajes, y distracciones y todo. Y saben que yo siempre he sido una persona honesta, que he sido una persona trabajadora, que no soy una persona que solamente en temporada electoral pues voy a ser cercano con las personas y las voy a besar, sino que yo lo hago siendo o no siendo representante de algún comicio. Sí, eres muy que yo cálido, soy alguien así, exactamente, que yo trato de ser cálido con las personas con las que me desenvuelvo, con las que he colaborado, lo saben, y entonces eso da autenticidad, porque se dan cuenta que no soy un personaje hecho para una campaña, sino que soy una persona real, que soy una persona de a pie, que soy una persona obviamente que también me equivoco, que no soy perfecto ni busco la perfección, pero que también tengo la humildad de reconocer cuando me equivoco, que me gusta pedir perdón cuando es necesario y que me gusta aprender. Yo creo que la vida es de un aprendizaje constante, que no todo lo sabemos, pero no tampoco todo lo desconocemos, y el hecho de que me den la oportunidad de recibirme en sus casas, con sus familias, el conocer sus realidades, pues justamente hace que un proyecto sea representado por todos, o sea, que todos tengamos representatividad. Muchas veces las personas, cuando tienen un puesto de poder, se alejan de la sociedad y llegan a sentirse en un escalón de privilegio y decir, bueno, yo todo lo sé, yo todo lo puedo, y entonces pierdes ese piso, pierdes ese contacto con las personas. Y ahí es donde yo veo un área de oportunidad que tengo, porque justamente las otras opciones, que son también, pues son otros proyectos políticos sustentados con otros valores y con otras iniciativas, pero carecen de esa cercanía. Luis, y por ejemplo, ahorita que estás hablando de la gente y te estás dirigiendo a muchas de las personas que pudieran estar viendo esta entrevista, que no
comulgan con la comunidad LGBT, ¿tú qué puedes decir a esas personas? Porque también es importante una representación, o sea, aunque tú has vivido como parte de una minoría y te ha tocado diferentes cuestiones, vivir diferentes cuestiones como parte de una minoría, sin embargo, tú en caso de tener el favor de la gente, ¿cuál sería pues eso que les dirías de cómo tú representarías a todas las personas, estén de acuerdo o no estén de acuerdo? ¿Cuáles serían estos puntos que tú, ya nos has explicado que no vas a presentar como tal los puntos, pero ¿qué es lo que le puedes decir a esas personas? Mira, yo tengo un compromiso social con las minorías, porque justamente provengo de una minoría que, aunque en los últimos años se ha visto, pues, no quiero llamar la palabra beneficiada, porque no es eso, nosotros no buscamos... Pero ha sido más abierto. Había habido más oportunidades, más apertura, pero todavía nos queda un camino muy largo por recorrer. Sí. Vivimos en un estado con mucha doble moral, que en el discurso se dice una cosa, pero en la praxis se hace otra completamente diferente, y que alguien que pertenece a la comunidad te puedo decir que todavía vivimos mucha discriminación. Pero no voy a enfocar todo mi esfuerzo solamente a la comunidad, sino, como te decía, a la representatividad de todas las minorías. ¿Cuáles son las minorías? Justamente las mujeres, la comunidad indígena que tenemos aquí en Ixtenco, en Contla, porque aunque tú representas un distrito, pero al final también tu labor se ve reflejado en todo el estado. Claro. Entonces la responsabilidad es con todo el estado, también con las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces justamente yo quiero que mis políticas públicas sean incluyentes, en las cuales todos nos veamos representados. Claro. Y mi finalidad no es adoctrinar, como muchos conservadores pueden llegar a pensar, que alguien que tenga un puesto de poder o un puesto de toma de decisiones y que sea perteneciente a la comunidad, pues tiene como finalidad el convertir a la gente. Eso es una mentira. Si fuera eso, pues no existiría. Que piensen igual que tú. Si fuera eso, pues no existiríamos los gays, porque vivimos en una sociedad con un mayor número de personas heterosexuales, y que hay un sistema educativo, social, político, económico para favorecer a los heterosexuales. Entonces, bueno, no es para favorecer, pero creado por heterosexuales. Entonces, pues si fuera eso, no habría diversidad. Entonces, justamente es el educar, no es el adoctrinar, sino es el educar bajo el respeto. Y mostrar, ¿no? Mostrar, hacer visibles las minorías, no solamente LGBT, sino también otras minorías, ya lo has mencionado, como las personas con alguna discapacidad. Y romper con estereotipos que se pueden pensar. Se tienen estereotipos diferentes cosas, y en esos estereotipos se les dan cualidades positivas y negativas, que muchas veces no significa que ese estereotipo va a comulgar con todo el total de personas que pertenezcan a ese colectivo. Entonces, justamente nuestro colectivo es tan diverso como los colores del arco iris, y por eso así es nuestra bandera. Y así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. Somos diversos, y ahí está lo enriquecedor de una sociedad. Qué patético sería que todos fuéramos tan iguales y que tuviéramos la misma forma de pensar. No. Lo rico de una sociedad está en la pluralidad. Claro, qué buenas palabras. Luisito, háblanos ahora de ti un poco. Sabemos que eres de acá, sabemos que has vivido acá, ya nos has hablado un poco de tus papás, pero háblanos de Luisito desde niño, adolescente. ¿Qué etapas tan difíciles en la época también en la que nos tocó? Digo, tú eres más joven que yo. Pues no tanto, yo creo que más o menos hemos de ser como contemporáneos. No tanto, no, yo soy más grande que tú, pero aún así te tocó, o sea, esto que decías, Tlaxcala a veces difícil para aceptar las diferentes formas de ser, las diferentes formas de pensar. Yo provengo de una familia muy tradicionalista y de cierta manera hasta machista.
Yo recuerdo de niño el escuchar siempre en pláticas de sobremesa o familiares o entre los amigos de mis hermanos y de mis papás, pues siempre descalificativos a las personas de la comunidad. Y no solamente de los gays Burlas. y de las lesbianas, sino bueno, ya ni pensar de una persona que estuviera haciendo una transición. Burlas y estereotipos, descalificativos. Entonces, todo eso a mí me hacía ponerme como una barrera y decir, no, pues es que yo no voy a poder decir quién soy realmente, porque si no, todos estos calificativos negativos, pues me los van a hacer para mí, o sea, van a ir con mi sello. Pero también no puedes tapar el sol como con un dedo, y como dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Y yo siempre he sido una persona muy auténtica desde niño, entonces yo también hice un trabajo de reeducar a mi familia, Qué valiente, de deconstruirlos de alguna manera. Y de niño era mucho más complicado porque pues tu familia impone claro, una figura pues de respeto, de autoridad, y yo siempre era como alguien desafiante, ¿no? Y aunque trataba de ser un buen estudiante, un buen hijo y un buen hermano, pero siempre trataba también de imponer mi autenticidad y la persona el sello que yo tenía. Y en la etapa ya de adolescente, pues fui creando pues como una identidad mucho más propia, pero seguía siendo como alguien muy closetero, hasta que me fui a la universidad y tuve pues, la fortuna de vivir fuera de casa. De alguna manera pues tú te impones tus propias reglas, y cuando pruebas la libertad ya difícilmente puedes volver a regresar al armario. Y con mis papás ya la plática pues ya de sinceridad y de decirles que algo que ellos ya sabían desde toda la vida, pero solamente era como oficializarlo, pues ya se dio en la edad madura, ya grande, claro, ya con una preparación, ya no dependiendo económicamente al 100% de ellos. Entonces pues eso también te da una seguridad, claro, porque dices, bueno, te parezca o no, pero yo ya me mantengo solo, o si no me mantengo al 100%, pero ya no, pues ya no te tienen como agarrado por la parte económica. Y no fue difícil. Mis papás, a pesar de que fueron adultos, papás muy grandes conmigo, porque mis hermanos me llevan muchos años. Mi hermana me lleva... ¿Cuántos hermanos tienes? 2, una hermana que me lleva 7 años y un hermano que me lleva 12. Entonces fuimos muy espaciados, y mis papás pues ya eran grandes. Cuando me tuvieron ya eran, ya iban más para ser abuelos que para ser papás. Sí. Y a pesar de todo eso, O sea que sí te consintieron. Sí, fíjate que más que consentir, yo me hice amigo de mis papás. Yo creo que si no fui, al menos de mi mamá, de mi papá, creo que mi hermana sí fue la persona más cercana a él, aunque yo también fue alguien que indudablemente pues marcó mi vida para positivo, y que lo amo y lo recuerdo y le tengo una valía enorme. Ya falleció mi papá en tiempos de pandemia, pero que de mi mamá, por ejemplo, más que ser su consentido, soy su mejor amigo. Para mí la figura de mis padres ha sido algo fundamental en mi vida. Pues como todos los padres tuvieron sus errores, pues por su propia formación, por sus prejuicios, pero hicieron un muy buen trabajo. Sacaron a 3 hijos adelante, les dieron oportunidades que ellos no tuvieron, y buenos seres humanos trabajadores, honestos, comprometidos. Entonces yo me siento muy orgulloso de la familia a la que pertenezco. Quiero muchísimo a mis hermanos, soy muy diferente a ellos, no solamente en lo físico, sino también en la forma de ser. Pero la ventaja es que nos hemos respetado esa individualidad que cada uno tiene, esa forma de pensar, y nos apoyamos en los proyectos que cada uno emprende. Ahora que estoy en este tema, me dicen mis hermanos, ¿qué te dicen? Yo nunca hubiera yo nunca me hubiera metido en eso. Admiro tu valentía, tu iniciativa.
y me apoyan moralmente. Cuento con el apoyo de la familia y eso es fundamental. Sí, claro, porque tener el apoyo de tu familia. Si no tienes el apoyo de tu familia, Sí, ¿cómo no. esperas tener el apoyo de las demás, ¿no? demás Si tu personas? misma familia no está creyendo en sino ti, que en ti. pues entonces, ¿cómo, no? Oye, y háblanos un poquito, Luis, también de este tema tan difícil que es el acoso escolar, y tú has estado muy pendiente en diferentes causas, diferentes situaciones. Apenas lo que pasó con el mexicano que Sí. detuvieron en Qatar por su orientación sexual, que me parece que ya fue liberado. Pero son diferentes causas. En el caso del acoso escolar, ¿qué es lo que tú opinas y qué es lo que tú sientes que faltaría trabajar y qué se podría mejorar para evitar una situación tan incómoda como el acoso escolar, que se vive todos los días y que es muy, muy difícil, ¿no? Es una situación, un tema muy complicado. El acoso escolar yo creo que ha existido toda la vida y, por ejemplo, en la época en la que yo crecí, había pues comentarios y tales te molestaban o llegaban a veces hasta agredirte físicamente. La ventaja que yo tuve fue que mi personalidad, el ser como pequeñito, alguien pues como muy amigable, además. Amigable, muy Sí, empático. Muy empático. Hizo que mis compañeros siempre me vieran como alguien a quien tenían que proteger. Entonces, sí pasé por momentos complicados de bullying, lo que ahora se conoce así. Que antes no se tipificaba. Ajá, exactamente. Y se daba muchísimo. Y no importaba, o sea, no importaba mujer, hombre, o sea, era una cuestión de poder, simplemente de poder. De ejercer exactamente quién puede más, ¿Quién puede ¿no? más? Sí. Y ahí creo que es un trabajo tanto de la escuela coordinado como el trabajo familiar, de empatizar, ¿no? Que en lugar de, un ejemplo, que si a tu hijo le pegan en la escuela y le digas al otro día, ve y regrésale el golpe, como muchas veces dicen, es que no te debes de dejar y enfrenta el problema porque si no, entonces después pues va a ser peor. ¿Por qué no empatizar y acercarte a la persona y decir, oye, ¿qué viste en mí reflejado en ti para que tomaras esta actitud? O sea, ¿o qué es lo que estás pasando para que, cuál es el reflejo que tú tienes? Historias, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas hace que falta acosan, eso. Justamente lo que piden a gritos es ser escuchados, voltear a verlos. Su problemática, lo que viven, ¿no? Exactamente. Entonces, ir indagando de esa manera y ser empáticos. Yo creo que no solamente en el tema del acoso infantil, sino a cualquier nivel actualmente necesitamos fomentar la empatía. Sí, es cierto. Nos hace falta muchísimo eso. Empatía. Y con el tema del mexicano de Qatar, pues es algo impresionante porque lo comentaba yo en una entrevista en radio. A pesar de que Qatar tiene como legislado el tema como una prohibición, pero ninguna ley puede estar por encima de los derechos humanos. Y más siendo una persona que no pertenece a ese país y que está pasando por temas de tortura en este año en el que estamos viviendo todavía, pues eso es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo y entonces yo creo que ahí justamente es donde tiene que entrar nuevamente la empatía y que los gobiernos pues tomen esta responsabilidad diplomática y asuman también una postura y que incentiven también a los organismos internacionales a ejercer esta presión y que esta persona no pueda ser condenada ni privada de su libertad solamente por su orientación sexual y por su condición médica, porque en Qatar lamentablemente también el ser portador de VIH está prohibido. Hay una prohibición de que no puede haber personas con VIH en ese país. Entonces, ¿cómo viven, ¿no? Las personas con VIH en Qatar? Pues justamente por eso lo están presionando de alguna manera para que él evidencie o dé nombres de otros miembros de la comunidad en ese país y que loable es que él, a pesar de la situación tan complicada que está viviendo,
tenga como que esta convicción de lucha. Y yo creo que todas las personas que hemos pasado por procesos de discriminación nos hacemos muy fuertes, nos hacemos muy resilientes. Y solidarios. Y muy solidarios. Entonces, ahí demostramos de qué estamos hechos. Claro. Y es un poco lo que nos faltaría aquí en Tlaxcala. ¿Qué opinas? Nos falta un poco aquí en Tlaxcala el ser empáticos con la comunidad, el aprender, el ser solidarios, el aprender de estas características que nos estás hablando, en lugar de juzgar, en lugar de... ¿Qué sientes que nos falta aquí en Tlaxcala? Pues la verdad todavía nos falta mucho camino por recorrer. Sí ha habido avances significativos, tanto en temas legislativos como en temas sociales, pero aún falta mucho camino por recorrer, abrir muchos espacios, dar visibilidad, ser sonoros, y eso se va a ir dando paulatinamente, o sea, eso no se va a dar tampoco de un día para otro, pero es una lucha diaria justamente para que las nuevas generaciones gocen de estos derechos, que no pedimos un derecho prioritario, sino simplemente el ser ciudadanos como cualquier otra, y que no se nos estigmatice por el tema de una orientación o también de una identidad de género. Entonces, hay que hacer un trabajo diario, una lucha constante, porque así como hace unos años la gente que salía a marchar y que eran detenidos y golpeados, justamente nos hicieron el piso firme para que nosotros podamos transitar ahora. Entonces ahora es nuestra responsabilidad el dar otros ejemplos, el ser sonoros con otras causas, con más causas. El estar siendo visibles y el hacer un trabajo diario y constante para no perder estos derechos. Porque pensamos que los derechos que se ganan ya son para siempre, y no, O sea, tú tienes que seguir luchando porque esos derechos de los cuales ya eres beneficiado no los puedas perder. Claro, definitivamente. Luisito, ¿tenemos bueno, esto es una sección de preguntas rápidas para conocerte un poquito más? Sí. Y pues son así preguntas para contestación. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué tipo de cine te gusta de entrada? Me gusta mucho el cine francés. Cuando aquí en Tlaxcala, que lamentablemente dejaron de traer estas proyecciones en la sala Miguel Elira, estaba el ciclo de cine, ¿te acuerdas? Sí, era muy internacional. La muestra internacional de cine era maravillosa. Y ahí el cine francés me gusta mucho. Viene con un enfoque social y con temáticas que pudieras pensar que son tan lejanas, y te das cuenta que son mucho más cercanas de lo que te puedas imaginar. Mi película favorita, yo creo que una que sí marcó mi vida fue Filadelfia. Claro, buenísima. Esa película. El que ganó el Oscar, ¿no? Ajá. El de Forrest Gump. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿y quién nos va a soplar? Ay. Buenísima película. Sí. Porque habla precisamente de esta lucha. Justamente y que aparte él reeduca a su abogado, porque su abogado era alguien homofóbico, y era alguien pues con un... Sí, con estas ideas que mucha gente... Con esas ideas que puede tener, y el poder defender a alguien tan diferente y decirle, pues esta es mi realidad, y decir, oye, pues no es una mala persona, simplemente tiene una orientación diferente. Esa película marcó mi vida. ¿Cuál es tu lema? ¿Tienes algún lema de vida o algún lema que te represente? Tengo muchos, que algunos han sido robados. Por ejemplo, me gusta mucho uno de un actor que está radicando en Miami, que dice, sueña bonito, se cumple. Eso me gusta mucho, porque los seres humanos, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es soñar las cosas para después trabajar en ello y materializarlas. Pues de hecho tú te presentaste como un soñador. Ajá, entonces ese me gusta mucho. También me gusta otro que dice, dignidad poca pero que no falte, porque no podemos dejar de perder nuestra dignidad. Sí. Y hay veces que es lo que más dejamos en el piso. La dignidad, no. Y otra que también digo mucho es, si no me dan,
pero que no me quiten. Sí, sí. Entonces son como que los tres que utilizo más. Y también si no doy, pues tampoco quito, ¿no? Sí, tampoco. No, se aplica. ¿Qué cambiarías de tu vida, Luisito? ¿Hay algo, alguna etapa o alguna situación que quisieras cambiar de tu vida? Yo creo que el aprovechar muchas de las circunstancias que te dan tus padres y que cuando eres joven piensas que siempre no valoras y que siempre las vas a tener. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de irme a estudiar a Canadá inglés y estuve medio año y pues tenía yo la oportunidad de haberme quedado más tiempo y de pues tener un mejor nivel del inglés. Y ya me quería yo regresar y porque veía yo que mis amigos ya estaban trabajando y porque yo decía, bueno, yo estoy aquí de estudiante y yo ya quería yo empezar a aplicar. O sea, lo que estaban haciendo tus amigos acá. Exactamente, yo quería yo hacerlo. Ya querías venir y estabas allá. Entonces no haber aprovechado esa oportunidad y que ahora digo, híjole, qué tonto. Porque ¿qué edad tenías cuando te llevó? Yo creo que tenía yo más o menos unos 23 años, pues 24 más o menos. Pues sí estabas joven, pero ya podías haber decidido quedarte, ¿no? Sí. Definitivamente. O también, por ejemplo, cuando estudié la especialidad en España, yo me quería quedar a vivir en Europa y pues por esta presión familiar regresé y también de eso yo creo que me llegué a arrepentir, pero también pienso que todo pasa por algo. Y el que esté yo sentado contigo esta tarde es el resultado de todas esas decisiones. Claro. Entonces, finalmente no hay tanto que cambiar. No. Sería solamente yo creo que el aprovechar más las oportunidades de las cuales fui beneficiado. Claro. Y si te dieran $1 millón para invertir en Apizaco, ¿qué harías? Híjole. Que te dijeran, ¿qué vas a hacer para tu ciudad? Mira, yo creo que destinaría ese millón, o sea, haría diferentes partidas. Una partida la enfocaría yo en temas de educación y de cultura, de cuestiones culturales y artísticas. Otra partida la destinaría a bachar las calles, poner alumbrados. Una tercera en cuestiones de seguridad, en equipar a los cuerpos policiales, el tener mejores salarios, mejores condiciones laborales, el tener lugares dignos en donde trabajar. Y la última parte la destinaría yo a labor social, pero a labor social inteligente, no solamente dar un apoyo económico, porque pues así se acaba esa partida y se acabaría rápido el dinero. Sino haría yo proyectos productivos en los cuales los mismos beneficiarios se involucren y que construyan cadenas productivas y que generen esos apoyos y que esos apoyos después puedan ayudar a otros sectores. Entonces, eso sería como lo distribuiría yo ese $1 millón. Muy bien, Luisito, pues ya casi estamos terminando. La verdad es que ha sido padrísimo platicar contigo después de tanto tiempo que hemos estado sin vernos, porque ya no nos habíamos visto, no nos habíamos saludado. Un lujo haber trabajado contigo, un lujo haber platicado hoy contigo. Te agradecemos mucho, pero algo que quieras compartirle a la gente antes de que nos despidamos, algo que quieras decirle a la gente sobre esto que viene para nuestro estado y en específico para Apizaco. Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación, porque siempre has sido una aliada de Luis Pérez Díaz, de Luisito. Yo recuerdo rápidamente una anécdota que cuando a mí me corren del lugar donde nos habíamos trabajado, tú te sorprendes y tratas de ayudarme a que me recontraten o reconsideren mi despido. Y eso pocas personas lo hacen, que muchos pueden decir, bueno, pues no me veo afectado directamente, no es un amigo tan cercano. Y el ser tan empática es un recuerdo que yo guardo y atesoro de tu persona, y eso habla mucho de la calidez y del ser humano que eres. Por otro lado, también el agradecer este espacio a esta casa productora que justamente le da visibilidad a un proyecto diferente, diverso, incluyente.
y invitar a todas las personas que están visualizando este podcast a que socialicen estos proyectos, porque solamente así se pueden construir grandes cosas. El tema político, pues agradecerles la aceptación e invitarlos, como se los dije durante la entrevista, a que conozcan a Luis Pérez Díaz, la persona, el trabajo que he venido realizando durante muchos años, los proyectos que he liderado y justamente el escucharlos. Creo que hoy más que nunca necesitamos escuchar a las personas para construir algo empático, algo incluyente, algo diverso, algo plural, algo como yo. Así soy yo. No, pues te agradecemos mucho, Luis. La verdad es que fue padrísimo, fue un lujo recibirte aquí en Va de Estudio y platicar contigo de estas aspiraciones que tienes, pero además del ser humano que eres, que la verdad es un gran ser humano, y pues te agradecemos que nos hayas compartido un poco de ti en esta entrevista. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Y no recuerden que hay que ser empáticos en la vida, porque todo es energía y lo que en algún punto tú transmites se te va a regresar de manera a corto o largo plazo, pero esa energía, buena o mala, siempre se te va a regresar. Claro, totalmente de acuerdo. En tus redes, ¿verdad? Te podemos estar. Así es, en mis redes sociales estoy en Facebook como Luis Pérez Díaz, en Instagram como luis.pedi y en TikTok como luisperez.díaz. Muy bien, pues ahí está. Ya, muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este podcast. Perspectivas del Poder. Este espacio está presentado por la revista AMA, realizado por Va de Estudio. Yo soy Carla Chomacero y la verdad es que es un gusto poder estar junto a ustedes a través de las diferentes redes sociales oficiales, tanto de la revista AMA como de Va de Estudio. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós.